Dios le bendiga, mi querido hermanos. Una vez más estamos presentando la clase de bautismo y dentro de estas clases siempre se tiene que hablar sobre la responsabilidad del creyente, el compromiso que la persona hace con no solamente con Dios, pero también con los ministros y con la iglesia donde él o ella perseveran. Es muy importante. El bautismo es un paso importante que todo creyente tiene que dar. Ya hemos hablado ampliamente sobre lo que significa y sobre la experiencia tan preciosa que toda persona debe de tener cuando es bautizado. Pero las clases de bautismo no terminan ahí con el bautismo solamente. Tienen que ver mucho con el compromiso que la persona hace cuando se bautiza a través de un ministerio y viene y se hace miembro de una iglesia. Una de esas responsabilidades tiene que ver con el asistir regularmente a los servicios que la iglesia tiene. Al momento presente nosotros solamente estamos congregándonos los domingos. Comenzamos a las 12 del mediodía, pero al comenzar el año nuevo estaremos añadiendo un servicio más que va a ser todos los miércoles a las 8 de la noche. En ese estudio vamos a llevar, o mejor dicho, en ese servicio vamos a llevar a cabo un tiempo de oración y también vamos a estar trayendo estudios de la palabra de Dios. Ahora, el asistir a este servicio no es algo que es mandatorio. Comprendemos que hay personas que viven a una distancia bastante lejana y venir los miércoles se le hace bastante difícil. En un caso como ese, estaremos grabando los estudios, poniéndolos en la página de nosotros, posiblemente YouTube, para que los hermanos que no pueden venir puedan disfrutar del estudio que estamos dando. Ahora los domingos sí es un requisito que toda persona que ha sido bautizado, toda persona que se ha comprometido con la iglesia, esa persona debe de hacer acto de presencia todos los domingos. Entonces, hablando sobre el bautismo, viene una parte que le vamos a llamar la mayordomía del creyente, el compromiso con la iglesia, el testimonio que la persona debe de preservar no solamente cuando está en el templo, pero también fuera. Esto quiere decir que toda persona que se hace miembro del ministerio Amor, Poder y Gracia debe de tener conciencia de lo que está, posteando en las redes sociales. Porque mucha gente fácilmente pueden ver todo eso, tienen acceso a todo eso. Y hay personas que postean en las redes cosas que en realidad un creyente no debe de estar participando en ellas. Y los comentarios fluyen, la gente habla y todo eso lo que hace es desacreditar el ministerio Amor, Poder y Gracia. Por lo tanto, le pedimos a las personas que sean conscientes de esto y que se cuiden no solamente en el templo, fuera del templo y a través de las redes sociales. Ahora, hoy vamos a estar hablando sobre uno de los compromisos que tiene que existir en la vida de toda persona que dice yo me voy a bautizar. Y es el compromiso de mayordomía. En inglés la palabra es stewardship. La mayordomía tiene que ver con cómo la persona maneja sus finanzas y mayormente el compromiso que la persona tiene de diezmar a su iglesia. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice del diezmo y de las ofrendas, que es una responsabilidad de todo creyente. Oigan bien, hay mucha gente que cuando hablan
del diezmo. Dicen que ya eso es algo que no existe en la iglesia neotestamentaria, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos tratan de enseñar y de decir que todo lo que tiene que ver con el diezmo es en el Antiguo Testamento y ocurrió en la ley de Moisés. Pero yo te voy a decir, si nosotros hacemos un repaso de la Biblia y hacemos un estudio detenidamente, nos vamos a dar cuenta que el diezmo no se originó en la ley, sino más bien fue incorporado en la ley. Y después, más tarde, en el Nuevo Testamento, vuelve a ser aprobado por el Señor Jesucristo y también por los apóstoles en la iglesia neotestamentaria. Ahora, si tú miras, por ejemplo, en el libro de Génesis, y lo tengo aquí en mi Biblia, y vamos al capítulo 14 del libro de Génesis, ¿qué tiempo era ese? ¿Qué temporada era esa? ¿Era esa la temporada de la ley? No, porque la ley no había sido dada todavía. No es hasta que Moisés desciende del monte con las tablas y él entonces instituye la ley en la nación de Israel. Queriendo decir que antes de la ley, el hombre vivía bajo la gracia de Dios, hablando del favor inmerecido que Dios le daba al hombre. Por ejemplo, todos estos patriarcas que vivieron antes de la ley ser instituida, vivieron bajo la gracia. Dios lidió con ellos a través de su compasión, su empatía, su misericordia y su gracia. No había ley. Y es en este tiempo que por primera vez surge el concepto del diezmo. Y el primer hombre que bíblicamente diezmó en una forma clara, podemos decir que fue Adán y sus hijos. Pero para estar más específico y ver dónde se usa la palabra diezmo, vamos a Génesis capítulo 14, versículo 17 en adelante. Quiero que tú me sigas en tu Biblia, porque es importante que tú quedes totalmente convencido de lo que tú estás leyendo. Ahora, aquí hay un pasaje bíblico en el cual Abraham había ido a unas guerras y después de haber peleado, haber conquistado y haber recogido todo el botín, o sea, todo lo que ellos habían ganado en la guerra, él se encuentra con un señor que se llama Melquisedec. Ahora, Melquisedec en el Antiguo Testamento es un tipo, es una tipología representativa del Señor Jesucristo. Porque Melquisedec no tiene comienzo, no tiene fin, no tiene genealogía, igualmente como en el caso de Cristo, que no tiene comienzo ni tiene fin. Él siempre ha existido y siempre existirá. Cuando Abraham es confrontado por este hombre, que se le llama rey, él le da el diezmo, él paga el diezmo. Eso es otra cosa muy importante que tenemos que comprender, que el diezmo tú no lo das como das la ofrenda. La ofrenda es un acto voluntario que depende en la generosidad de tu corazón y de tu mentalidad. El diezmo, mi querido hermano, se paga porque le pertenece a Dios y Dios merece el diezmo. Vamos a ver más tarde cuál es el propósito del diezmo y con qué propósito se usa. Pero este hombre, Abraham,
dice la Biblia que le dio el diezmo a Melquisedec, o sea, él pagó el diezmo de todo el botín que había ganado en esa guerra. Ahora, leemos en Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El que regresa de la derrota, el que regresa de la guerra aquí es Abraham. El rey, vamos a ver el verso 18. Entonces Melquisedec, así como se llama Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, es como que si en ese momento ellos disfrutaron de una santa cena, pan y vino. Y este hombre era, se dice, sacerdote del Rey Altísimo. O sea, él es un representativo, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, de la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que le llaman antitipo en el Antiguo Testamento. Dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿quién bendice a quién? Melquisedec bendice a Abraham y reconoce que Abraham es un siervo de Dios, siervo del Dios Altísimo, y le dice en el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Se dan cuenta? Abraham le da a este rey, que es representante del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, es un antitipo de Cristo. Dice la Biblia que él le da todos los reyes. Esa palabra da es la palabra pagar, porque esto es lo que Abraham está haciendo. Abraham tenía conocimiento del sacrificio que él estaba haciendo, porque lo había aprendido de sus padres, no hablando de sus padres biológicos tanto, sino más bien al considerar a Adán y Eva en el huerto del Edén, porque la Biblia dice que ellos venían frecuentemente y que había un día específico en el cual ellos presentaban su sacrificio y sus ofrendas delante de Dios. Ahí ellos estaban diezmando de las bendiciones que Dios había derramado sobre su vida. Esto lo hacía Abel y lo hacía Caín. ¿Y de dónde lo habían aprendido? Lo habían aprendido de Adán, su papá. Entonces, vemos claramente, mi amado hermano, que él sencillamente paga el diezmo a Dios. Esa es la mayordomía. That is known as stewardship within the body of Christ. Ahora, si vas conmigo a Génesis capítulo 28, vamos a ver la vida de un hombre que se llama Jacob. Y vamos a ver cómo él también paga el diezmo. Ahora, lo curioso de Jacob es lo que te voy a decir. Porque a través de los versículos que vamos a leer, vamos a ver algo muy interesante. Pero vamos a ir al capítulo 28 del libro de Génesis. Y ahí es donde Jacob había tenido una experiencia en un lugar que más tarde le llama Mahanaim, porque Dios se le había revelado. En esa experiencia que él tuvo, él vio una escalera, ángeles que subían, ángeles que descendían. Estos ángeles le estaban ministrando y guardando. Y esto es una realidad porque Hebreos capítulo 1 habla sobre el ministerio de los ángeles y cómo ellos vienen para guardar y para librarnos y protegernos de todo peligro. Ahora, a haber tenido esta experiencia Jacob, miren cómo él dice,
Génesis 28, versículo 20, dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo, oigan bien, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, oigan bien, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Interesante. Y te voy a decir por qué. Porque Jacob aquí era un hombre mayor, no era un niño. Era un hombre que ya había tenido muchas experiencias en la vida. Pero al leer esta porción bíblica, aquí es donde Jacob tiene una experiencia con Dios que verdaderamente transforma su vida. Jacob es como muchos creyentes que están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia, pero todavía no han hecho un compromiso verdadero con Dios. El compromiso de entregar su vida, el compromiso de comprometerse al ministerio, a la iglesia, fielmente, el ministerio de ser mayordomos justos de lo que Dios le ha dado. Y hay muchos creyentes dentro de las iglesias. Mi hermano, vamos a ser sinceros, ellos no cooperan financieramente con su iglesia, no diezman. Si dan una ofrenda, es algo esporádicamente que lo hacen y así por el estilo. Jacob era esa clase de persona. Él le dice a Dios, si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me guías, si tú vas conmigo, entonces tú serás mi Dios. Queriendo decir que hasta este punto en su vida, Jacob no tenía a Jehová como su Dios. Él lo conocía como el Dios de su padre y estaba consciente de todo lo que Dios había hecho por su familia, pero él personalmente no había hecho un compromiso con Dios. Y también le sigue diciendo, si todo esto tú haces, me guarda, me provee pan, me da un viaje placentero, me permite realizar todos mis objetivos, entonces, dice él, yo te daré el diezmo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que anteriormente a ese momento Jacob no era una persona que diezmaba. Y así hay muchos creyentes dentro de las iglesias, creyentes que no diezman, pero quieren estar ahí y beneficiarse de todos los privilegios de la iglesia, pero no diezman. Pero Jacob dice, de aquí en adelante yo voy a ser un mayordomo fiel de las bendiciones que tú me has dado. Ahora, vamos a ver más tarde que el diezmo tiene un propósito. Y no es como mucha gente lamentablemente dicen, que los pastores se roban el diezmo, que los pastores mal utilizan el dinero. Sabemos, mi querido hermano, que eso ocurre en muchas diferentes instituciones. Pero el creyente tiene una responsabilidad. Si tú piensas que donde tú estás perseverando están mal utilizando los recursos tuyos, entonces tú debes de buscar un lugar donde tú te sientas cómodo y puedas confiadamente funcionar como creyente en plena comunión, dar tu diezmo, tu ofrenda, ser fiel a los servicios, someterte a los líderes, etcétera, etcétera. Pero quiero que mires conmigo ahora algo muy importante. Una de las razones por la cual Dios establece el diezmo es
para poder enseñarnos a nosotros algo. Porque si vamos a ser sinceros, nosotros no somos personas fáciles. Tenemos nuestras mañas, tenemos nuestros hábitos, tenemos nuestra forma de ser. El diezmo es un medio que Dios ha instituido para que el creyente aprenda a confiar en Dios. Nosotros muchas veces nos reclinamos sobre quiénes somos y los recursos que tenemos. Y solamente dependemos de Dios o venimos a Dios cuando tenemos un problema grave, sea en nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, lo que sea. Pero no debe de ser así. El creyente debe de ser agradecido todos los días de su vida. Ahora, cuando Dios instituye a través de Moisés el diezmo en la nación de Israel, le dice en Deuteronomio 14, y este es un pasaje crucial, it is a crucial passage, y es importante que tú lo leas y lo entiendas cuidadosamente. Deuteronomio 14, 22 en adelante voy a leer. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada día. Ellos no manejaban, digamos, dinero como hoy en día nosotros manejamos dinero. Mayormente era el fruto del campo, era quizás algún animal del ganado, pero ellos diezmaban de lo que Dios le había dado. Y le dice en el verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y le dice, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, el propósito del diezmo no es porque Dios esté en bancarrota, no es porque Dios necesita tu dinero, es para que tú aprendas, como dice aquí, a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo produce algo en nosotros, y es que despierta una reverencia hacia Dios. Eso es lo que la Biblia quiere decir por temor, que no existía anteriormente. Esa reverencia es importante, porque esa reverencia determina si verdaderamente tú dependes en Dios o dependes en tu propia persona. Esto es lo que Dios quería enseñarle a Israel, porque hay gente que están tan metalizado, están tan pegado al dinero, al dólar, que se le hace prácticamente imposible dar el diezmo a Dios. Pero el creyente que se bautiza toma un compromiso con su iglesia, toma un compromiso con los líderes de esa iglesia, toma un compromiso delante de Dios de ser fiel en todo lo que se requiere. Es por esta razón que cuando yo preparo una clase de bautismo, explico lo que es el bautismo, para que el creyente sepa en lo que está entrando. Pero no termina ahí. Parte del bautismo es ser miembro en plena comunión de una congregación, de un ministerio, y comprometerse también con los recursos que Dios le ha dado. Si tú te pones a pensar, Dios ha sido súper generoso en haber pedido un 10%
que es lo que es el diezmo del salario tuyo. Si semanalmente te ganas 100 pesos, 10 debe de ir al ministerio como el diezmo que tú le estás pagando a Dios. Si te ganas, digamos, $200, 20 va para el ministerio. Ese es el diezmo que tú le pagas a Dios y sucesivamente. El diezmo no es una ofrendita que tú pongas en el sobre de 15, 20 dólares cuando semanalmente o quincenalmente te ha ganado 1.500 o 2.000 dólares. Y para apaciguar tu conciencia, pone dentro de un sobre 15 o 20 dólares. Eso no es un diezmo. Eso es una limosna, lo que las personas están dando. Es importante que la persona que se bautiza comprenda lo que es el diezmo. Es 10% de la bendición con la cual Dios te ha dado. Dios te permite vivir con 90 y nada más te pide que te desprenda de un 10%. Porque ese 10% representa mucho más que 10 dólares de 100. Representa tu obediencia. Representa la habilidad de tú reclinarte sobre Dios y depender de Él para cubrir todas tus necesidades, por cuanto tú lo estás honrando como Él dice que Él debe de ser honrado. Ahora, la próxima clase vamos a continuar con este tema porque hay mucho más que tenemos que explicar para que tú quedes totalmente claro y convencido donde tú estás parado como creyente. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tiene cualquier pregunta, yo pongo mi teléfono en YouTube para que me puedas llamar o me puedas mandar un mensaje textual y preguntarme, Pastor Oquendo, aclara este asunto por mí un poquitito más y estaré mucho más que dispuesto de trabajar contigo. Así es, hasta la próxima. Dios te bendiga.